Literatura, pintura, música y el mundo del toreo en España. Pau Casals fue músico español, de los más destacados del siglo XX en nuestro país. La obra es El Pesebre, una figura además importantísima en la música más reciente de España y que dejó un legado de lo más importante en el mundo musical. Benjamín Harness fue novelista, narrador de cuentos y relatos breves, ensayista, biógrafo, crítico literario y traductor español perteneciente por edad al novecentismo, generación del XIV, si bien su producción literaria se enmarca dentro de la prosa de vanguardia, por lo que corresponde por afinidad estética a la generación del XXVII. La obra es Locura y muerte de nadie, de 1929. Benjamín Harness perteneció por edad al novecentismo, generación del XIV, siendo uno de los escritores más importantes del siglo XX, pero como su producción literaria se enmarca dentro de la prosa de vanguardia, la prosa vanguardista, al final, por afinidad estética en el ámbito literario, le correspondió la generación del 27. Juan Larrea fue poeta y ensayista español que desarrolló gran parte de su obra en el exilio, casi toda ella enmarcada en el ámbito de la poesía vanguardista. Max Aub lo definió como el más puro exponente de los sismos en España. La obra de Larrea es Versión celeste de 1969. Los dos son escritores muy conocidos en España. Rafael Cansino Asens fue escritor, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, hebraísta y traductor español que perteneció al movimiento ultraísta. Hablaba varios idiomas y tuvo gran reconocimiento tanto como traductor como por sus ensayos y novelas. La obra es La nueva literatura de 1925. Juan Chabás fue escritor, crítico e historiador de la literatura española que perteneció a la generación del 27. Antonio Espina fue escritor, poeta, narrador, ensayista y periodista español de significación inicialmente vanguardista. Su ideología fue de izquierdas, republicana, ya que desempeñó pues, varios cargos durante la Segunda República Española. La obra de Antonio Espina es Pájaro Pinto de 1927. Los tres dejaron un legado en la literatura del siglo XX en España muy importante. Aunque muchos de ellos no son tan conocidos, sí que su literatura o su arte literario es de los más importantes en, como he dicho, bueno, en España y bueno, pues que son figuras literarias muy importantes. Ignacio Sánchez Mejías fue torero español y cuñado del torero Joselito el Gallo. Su figura trascendió con mucho el ámbito taurino, ya que fue también aficionado a la literatura y escritor, lo que le convirtió en uno de los personajes más populares de la cultura de España durante el primer tercio del siglo XX. Al morir, como consecuencia de una jornada, fue homenajeado por varios poetas de la generación del 27, en particular por Lorca, en su llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Quiere decir, bueno, pues es un torero que fue muy importante en el primer tercio del siglo XX en nuestro país. Ignacio Pinazo fue pintor español de estilo impresionista. La obra es Anochecer con la escollera 3 de 1900. Joaquín Mir fue pintor español, fue introducido al paisaje de la Escuela de Vayreda, consiguió varias medallas en exposiciones en Madrid y Barcelona, también expuso entre otras ciudades europeas y en el otro lado del charco, es decir, estuvo bueno, en Washington, París, Nueva York, Ámsterdam, Buenos Aires o Venecia, es decir, que estuvo en el continente europeo también en el otro lado del charco, que fue en América. Los dos son figuras muy importantes en el estilo al final del siglo XIX y siglo XX que no son tan conocidas en España. Hortense Sewell fue pintor y escritor español, residió en Madrid, amigo de Joaquín Mir, otro pintor, nombrado y explicado en la anterior diapositiva, a Joaquín Mir, que también vivió en Reus a partir de 1902, y amigo de Pablo Picasso. Como pintor fue influido por el estilo del grupo de la Zamora. Su padre, José Güell, fue periodista, crítico y político español y utilizó su padre el seudónimo Hortensio. Y para finalizar, Gregorio Prieto, que fue pintor español asociado a la generación del 27. Los tres son artistas, pintores muy importantes en, bueno, el arte español contemporáneo.
no tan conocidos y bueno, muchos de ellos muy olvidados, pero que dejaron un legado artístico de lo más importante en España. Así que siempre hay que recordar la cultura porque es lo más importante de un país. Siempre la nuestra primero, pero luego conocer otras culturas, ya sea las europeas o las de otras zonas del mundo. Soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la cultura, porque es literatura, pintura, música, todo ello también en el mundo del teorema un poquillo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Y por cierto, soy historiador, lo he dicho. Adiós.